Buenas noches, estamos en la FM 87.9 Graffiti en Mar del Plata en un nuevo programa de Casi Sábado, los viernes de 19 a 20 horas con Pablo Aceto, las columnas de Carlos Matos y Carlos Juncos. Quien habla, Gloria Álvarez, y vamos a presentar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, este es un formato provisorio. Estamos viendo la forma de interactuar todos juntos los viernes en vivo, Sí. pero bueno, en la medida que vayamos acomodando los tantos, vamos a ir eh, con este programa grabado, con las columnas, pero bueno, la idea original es que el programa salga en vivo, tanto por el aire de Graffiti como también por nuestro canal de YouTube, que bueno, el canal se llama Prohibido Olvidar, Sí. pero el programa es Casi Sábado. Muy bien, Pablo. ¿Qué te parece si vamos a escuchar la columna internacional de Carlos Juncos que nos envía todos los viernes para casi sábado? Columna Internacional. Muy buenas noches en este casi sábado, correspondiente al viernes 12 de mayo de 2023. Sean todos muy bienvenidos. Bueno, antes de entrar en la columna internacional propiamente dicha, vamos a hacer alguna aclaración, ya que nuestros oyentes notarán que hoy no tenemos presentación ni tenemos música de fondo. Esto se debe a que, según parece, los muchachos de YouTube no permiten la utilización de música ni en las presentaciones ni en los espacios hablados, digamos, en los programas hablados, y no nos permiten la utilización de ningún tipo de música. Mientras resolvemos esta situación, nos veremos obligados a grabar solamente con nuestra voz. Bueno, siguiendo con esta columna, diremos que hemos tenido una hermosa semana en nuestra ciudad con un clima favorable, aunque un poco fresco, como corresponde ya a esta época del año. De todas formas, Mar del Plata siempre es hermosa, con ese excelente Atlántico que baña nuestras costas, y es una ciudad que nos permite disfrutarla todo el tiempo, con cantidad de eventos y de espectáculos disponibles, además de la belleza natural de sus calles y de su costa. Bueno, ahora sí, entrando de lleno en la columna internacional, vamos a dirigirnos bastante lejos de aquí, al Congo, un país, a la República Democrática del Congo, un país africano, donde la tenencia de determinados minerales, en vez de ser una ventaja para ese país, es casi un castigo. El oro, el wolfranio, el estaño y el tantalio, extraído del coltán, son los nombres de 4 de los minerales responsables de que tu teléfono celular y tus cosas electrónicas funcionen correctamente, y al mismo tiempo es el peor conflicto que ha vivido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. La incansable, inagotable, interminable guerra civil que sufre el este de la República Democrática del Congo, donde se dice que 5 millones de personas han muerto desde 1988. Se usa la violación como arma de guerra, más de 100.000 mujeres violadas en los peores años, según una organización internacional, y solo en 2013 hubo 1 millón de desplazados. Bien, para ponernos un poco en contexto, diremos que la República Democrática del Congo, también conocida como RD Congo, Congo Democrático, Congo Kinshasa o Congo del Este, y también denominada Zaire entre los años 1971 y 97, es uno de los 54 países que forman el continente africano. Su capital y ciudad más importante es Kinshasa. Situado en la región ecuatorial de África, este país comprende gran parte de la cuenca del río Congo, extendiéndose hasta la región de los Grandes Lagos.
Es el segundo país más extenso del continente después de Argelia y limita con la República Centroafricana y Sudán del Sur al norte, Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania al este, Zambia y Angola al sur y la República de Congo al oeste. Tiene acceso al mar a través de una estrecha franja de 37 kilómetros de costa. Bien, después de esta breve introducción geográfica para ubicarnos de qué estamos hablando, de la República Democrática del Congo, diremos que es un país muy rico en recursos naturales, sobre todo minerales. Entre los más codiciados se encuentran el cobalto, el cobre, el uranio, oro, diamantes, casiterita y coltán. Estos minerales cruzan las fronteras de forma clandestina para que otros se puedan enriquecer gracias a ellos, mientras la población congoleña se queda en la pobreza. Ya en los tiempos de Leopoldo II de Bélgica, Congo era considerado una propiedad para expoliar a beneficio personal. Recordemos que este fue el famoso Congo belga, porque fue colonia de los belgas durante muchísimos años. Hoy en día la situación sigue parecida, y es un hecho reconocido que los países africanos más ricos en recursos naturales crecen entre 2 y 3 veces más lento que los países menos ricos. Esto es por la llamada maldición de los recursos naturales. La explotación y el contrabando de los minerales que se encuentran en el Congo oriental se debe en gran medida a la enorme demanda internacional de productos electrónicos, productos que para funcionar necesitan la presencia de componentes construidos a partir de esos minerales. En la República Democrática de Congo, los grupos armados que llevan a cabo las atrocidades más estremecedoras en el conflicto más sangriento desde la Segunda Guerra Mundial compiten por el control de las minas más valiosas de la región y obtienen enormes beneficios del comercio de los minerales. Así es, mientras nosotros disfrutamos del uso de los celulares y de todos los elementos electrónicos que llevan baterías, debemos decir que la extracción de cobalto en el Congo, este material que es materia prima esencial para la producción mundial de baterías, se extrae en el Congo en condiciones inhumanas. Hombres y mujeres sudorosos, sumergidos a veces hasta la cintura en una sucia charca marrón, infatigables, palean y sacan la roca a la superficie con los medios más elementales, exclusivamente a base de fuerza física. Entre ellos también hay niños que acarrean los cubos y clasifican los trozos de roca lavada. La situación de explotación ha sido denunciada recientemente. Las familias de los niños muertos en las minas del Congo llevan a los tribunales a Apple, Google, Microsoft y Tesla. Los afectados reclaman una indemnización por trabajos forzados y compensación adicional por enriquecimiento injusto, supervisión negligente y gran daño emocional. Sí, señor. Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla son algunas de las empresas señaladas en la demanda interpuesta en Estados Unidos que puede sentar un precedente histórico. El cobalto es un elemento esencial para alimentar las baterías recargables de litio utilizadas en millones de productos de estas compañías tecnológicas. Por ello, los familiares de menores que han muerto o han quedado gravemente heridos mientras trabajaban en minas de cobalto en la República Democrática del Congo han interpuesto una demanda contra las compañías tecnológicas más importantes del mundo. En esta acción legal, que si prospera, sentaría un precedente. Columna Google, Microsoft, Planeta, son muy pocos los depósitos en los que se encuentran niveles de concentración suficiente para su explotación. Argentina es uno de los 4 productores mundiales más grandes de productos derivados del litio. Junto a Chile y Bolivia integran el Triángulo del Litio con un 65% de los recursos mundiales. Argentina y Chile producen actualmente el 30% del litio del mundo y solo Argentina tiene el 20,5% de las reservas mundiales. Ya existen 38 proyectos para extraer litio en Argentina
Hasta ahora, solo 2 de ellos producen y exportan los productos derivados de este mineral, que son el carbonato y el cloruro de litio. Uno de estos emprendimientos es Sales de Jujuy, en el Salar de Olaroz. Está ubicado en el Salar de Olaroz. Y es una sociedad integrada por la australiana Allkem, con el 66,5% de las acciones, la japonesa Toyota Sosu, con el 25%, y la empresa estatal de la provincia de Jujuy, Yemse, con solo el 8,5%. En la práctica, Allkem es la empresa que controla las operaciones. Por otra parte, la sociedad Livent explota el proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. Ahora bien, esta empresa, Livent, está compuesta por 2 de los más grandes capitales del mundo, BlackRock y Vanguard, 2 de los fondos de inversión más grandes del mundo, radicados ambos en Estados Unidos. En el caso de Allkem, la empresa australiana, sus principales accionistas son las empresas bancarias y financieras, la JP Morgan de Estados Unidos y la HSBC del Reino Unido. Bueno, ¿y por qué decimos todo esto? ¿Por qué hablamos del Congo? ¿Por qué hablamos ahora del litio en Argentina? Bueno, porque precisamente la historia debe enseñarnos a tomar resguardo, a evitar cometer los mismos errores. Entonces, en Argentina, que se está discutiendo bastante sobre si se nacionaliza o no, si corresponde a las provincias o a la nación, bueno, no olvidemos la experiencia que nos deja la triste historia del Congo. Veamos esa cuestión, que no se conviertan estos minerales ahora muy codiciados en el mundo en una cadena de esclavitud para la población, que no se conviertan en que no sean baterías sangrientas, digamos, que toda esta producción de elementos, de baterías para elementos electrónicos, no cueste el sufrimiento o la sangre o la muerte de ciudadanos de nuestro país. Aprendamos de la experiencia histórica y tomemos los recaudos antes de que ocurran estas cosas, porque de hecho ya vemos, hay solamente 2 empresas trabajando, 2 proyectos en ejecución en este momento, de 38 que hay planteados, ¿sí? Y todos pertenecen a capitales extranjeros. Es decir, revisemos esa cuestión, no sea cuestión de que países que disponen de recursos altamente requeridos en el mundo hoy sean precisamente las más empobrecidas y cuya población más sufre. Bueno, hasta aquí la columna internacional correspondiente a este día. Un gran abrazo para todos. Nos despedimos y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Y ahora, en Casi Sábado, vamos a algunas noticias de la semana. Aumentan 8,54% los precios máximos de garrafas para el público y la cadena productiva y comercial. La Secretaría de Energía dispuso un aumento del 8,54% retroactivo al 1 de abril de los precios máximos de referencias de las garrafas de 10, 12 y 15 kilos para fraccionadores, distribuidores y venta al público, así como el butano y el propano para los productores adheridos al programa Hogar, a través de la resolución 326/23, publicada en el Boletín Oficial. Por medio de la resolución 331/23, se autorizó una asistencia de 948 millones de pesos para 20 empresas productoras con el propósito de asegurar el suministro de garrafas en hogares de bajos recursos. De esta forma, el precio máximo de referencia para la garrafa de 10 kilos pasó de 724 a 600, pasó a costar 724 pesos, anteriormente costaba 667 pesos. Para los fraccionadores, pasó de 1.171 pesos a 1.270 pesos. Y de 1.300
1.334, anteriormente costaba 1.229 para la venta al público. O sea, para la venta al público ahora es 1.334 el valor de la garrafa de 10 kilos. Y en el caso de las unidades de 12 kilos, pasó de 800 pesos a 869, mientras que las de 15 kilos de 1.000 pesos a 1.086. Muy bien. A esto un poco nos trae la reflexión belgraniana, ¿no? ¿Cuál sería? Hoy por hoy se está, por lo menos de los grandes medios nacionales, hablando sobre los récords de explotación del crudo. El gas licuado de petróleo es un subproducto de la refinación del crudo, Sí. a diferencia del gas natural que sale directamente del pozo. Ahora, ¿qué pasa con esas grandes producciones? ¿Por qué razón la Argentina tiene que pagar sus recursos a precio de mercado a otros? Bueno. Hablemos, por ejemplo, el récord de, creo que mañana viernes, estamos grabando el jueves de la noche, se va a hacer la última soldadura del gasoducto Néstor Kirchner. La pregunta es, ¿no estaremos comprando? Y aparte tenemos un récord de compras de barcos extranjeros de gas licuado de petróleo. Sí. Digo, ¿no estaremos vendiendo el cuero en vez de hacer los zapatos, como diría Belgrano? Sí, bueno, Pablo, es un poco lo que comentaba Carlos Juncos. Exactamente. En el caso del Congo, países riquísimos en recursos naturales que son saqueados por empresas extranjeras y su población vive en la miseria y explotada. Hay un tema, bueno, esto lo vamos a discutir en otro programa, ¿no? Pero digo, ¿a nadie le llama la atención de que se esté invirtiendo en el fracking o en la industria offshore de extracción de crudo y se esté abandonando los convencionales que producen petróleo más barato y contamina mucho menos? Digo, ¿a nadie le llama la atención que se vaya a explotar lo que es más caro producir en vez de lo más barato? Digo, esto lo dejamos para otro viernes. Muy bien. Bueno, para redondear la noticia, aumentó 8,54% los precios de las garrafas. Vamos a otro tema. Ahí que también aclarar que eso, bueno, mañana no lo vamos a ver, no lo vamos a poner en el programa, seguramente en Prohibido Olvidar de los miércoles o el próximo viernes. Mañana se sabe la inflación, Sí, los números de el inflación dato de la que inflación. veremos en este conjunto, en este combo, cómo impacta, como decimos siempre, ¿no? La energía es la base de la producción, así que todo esto va a repercutir en una inflación que todos avisoran como importante. Sí, sí. Bueno, anuncian paro de colectivos nacional para el día que aumenta justamente el boleto en Mar del Plata, o sea, el día 19 de mayo. A través de un comunicado de la agrupación Juan Manuel Palacios, dijeron que la decisión se motiva en el deterioro insostenible de las condiciones de trabajo en la actividad del transporte de pasajeros y también en el deterioro institucional de la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, conducida por Roberto Fernández y Jorge Kiener. La lista azul de la UTA, conducida por Miguel Ángel Bustinduy, en plenario general de delegados, llevado a cabo el 10 de mayo del 2023, frente a las puertas del Ministerio de Trabajo de Nación, dispuso convocar a una abstención general de tareas para el 19 de mayo próximo en todo el país. El plenario de delegados consideró insostenible el nivel salarial dispar de la actividad
y que condena a la pobreza a sus trabajadores por la degradación del poder adquisitivo de los mismos. Condena a jubilaciones de miseria, de los salarios con carácter no remunerativo, a pesar de que el Ministerio de Trabajo decidió no homologar el último acuerdo en los términos del artículo 223 bis previsto para todo el año 2023. Agregaron también en esta nota que la tercerización de servicios propios de la actividad en numerosas empresas, el incumplimiento de la normativa obligatoria en materia de seguridad, unidades de más de 10 años o sin cámaras en la provincia de Buenos Aires, a pesar de los recursos dispuestos a tal fin por el gobierno provincial. Muy bien. También reclaman la puesta en posesión de cargos de aquellos candidatos de la lista azul que, a pesar del grosero fraude verificado en todo el país, se impusieran en las elecciones de diciembre del año pasado y que, a pesar de todas las órdenes judiciales vigentes desde el 3 de enero, Fernández y Kirchner se niegan a cumplir, colocando a la institución en una situación de gravedad institucional. Este problema surge en las seccionales de Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy. Muy bien, y aclaran, ya para terminar, que de sostenerse estas condiciones, las medidas pueden irse repitiendo e incluso agravando en lo sucesivo. Bueno, vamos a otro tema. La inteligencia artificial amenaza 26 millones de puestos de trabajo en el mundo. A medida que avanza la digitalización y la inteligencia artificial, aumenta la demanda de especialistas en tecnología y ciberseguridad, pero a su vez disminuye el trabajo administrativo, lo que va a generar que en los próximos 5 años haya cambios en los mercados laborales a nivel planetario, los cuales se van a ver reflejados en una pérdida de 26 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, según un informe publicado por el Foro Económico Mundial. El documento reúne las perspectivas de 803 empresas que en conjunto emplean a más de 11.300.000 trabajadores de 45 economías de todas las regiones del mundo. De ellas, el 75% esperan adoptar tecnología de inteligencia artificial en los próximos 5 años para puestos del trabajo. Miembros del G7 se reunieron por la inteligencia artificial. Los miembros del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, se pusieron de acuerdo en la necesidad de promocionar un uso responsable de la inteligencia artificial, para lo que formularon unos principios que servirán de base para una futura regulación destinada a reducir los riesgos asociados a estas tecnologías de punta. Muy bien. Bueno, hay que aclarar que a diferencia de la etapa tecnológica que fue sobre el trabajo mecanizado, la inteligencia artificial viene por los trabajos calificados. Sí. Medicina, eso creo que ingeniería, lo explicaste, claro, ¿no? en Prohibido Olvidar. Sí. Incluso programador de sistemas. A ver, esto lo hablamos alguna vez por el tema del sistema jubilatorio. Todo lo que hemos aprendido en lo que fue la etapa de la revolución industrial, que es donde nosotros nos criamos, bueno, todo eso aprendido ya no sirve más. Los conceptos de producción, trabajo, se van a modificar profundamente. En realidad la tecnología no tendría que ser ningún problema, tendría que ser una solución. El tema que hay muchos que se han apropiado
de los recursos de conocimiento, porque la inteligencia artificial no empezó ayer, empezó cuando los árabes inventaron el sistema numérico. Así que hay un cúmulo de conocimientos que es de lo que se habla cuando hablamos de la asignación universal, que algunos mal llaman salario universal. No es eso, es otra cosa, pero bueno, son cosas para ir profundizando. Muy bien, estamos en Casi Sábado, en la FM 87.9, Graffiti, en Mar del Plata. ¿Qué te parece, Pablo, si vamos ahora a escuchar la columna de Carlos Matos? Hablemos entonces de la atención al público y qué es lo que ocurre cuando dentro del público aparecen personas con discapacidad. En general, los empleados, quienes están destinados, empleados o empleadas, a atender al público, en numerosos casos pasan por un momento de desconcierto. Esto obviamente no es culpa de las personas que están atendiendo. Evidentemente, falta formación e información. Tratándose del Estado, es el Estado en sus tres niveles: municipal, provincial y nacional, quienes deben dotar de las herramientas formativas a los empleados y empleadas para que sepan cómo desenvolverse. Pero, hasta que esto ocurra, a pesar de existir una ley que indica u obliga a esta formación, nos prestamos a dar algunos pequeños consejos que surgen de situaciones vividas, de la casuística, de experiencias y de reuniones hechas entre las instituciones para elaborar algunos protocolos. Empecemos por el caso de las personas ciegas. ¿Cómo debe proceder un empleado o empleada que trabaja en atención al público cuando una persona ciega se aproxima para realizar un trámite o hacer alguna averiguación? En principio, si quien está en la mesa de entrada detecta que está ingresando una persona ciega, deberá pararse, acercarse, hablarle, pero previamente tocarlo levemente en el hombro para que la persona ciega sepa que se están dirigiendo a él o a ella. Nos ha ocurrido a muchos de nosotros, y hablo en este caso por propia experiencia, ingresar a un lugar y que alguno de los empleados se dirigía a mí y yo realmente no sabía que me estaba hablando. Porque obviamente la forma tan impersonal podía dirigirse a mí como también a alguna de las otras personas que estaban alrededor. ¿De qué manera se evita este desconcierto? Bueno, como lo expliqué recién, que quien está en mesa de entrada o en la puerta de acceso se acerca a la persona ciega, se identifique, es decir, que diga: soy fulano de tal, estoy en mesa de entrada o estoy en tal dependencia, ¿en qué puedo darle una mano? Entonces, a partir de ahí se establece un diálogo y la persona, en este caso con discapacidad visual, procederá a explicar qué es lo que debe hacer. Si debe ir a un escritorio o a una ventanilla específica, quien lo atendió o recibió deberá ofrecerle el brazo para que la persona ciega se tome de él para llegar hasta el lugar destinado. Una vez ubicado frente al escritorio, si es que la persona ciega o con disminución visual tiene que sentarse frente a la ventanilla o escritorio para ser atendido, quien lo guió deberá ubicarle la mano sobre el respaldo para que la persona ciega se siente tranquilamente. Si los trámites deben continuar en otras de las dependencias, porque de hecho muy rara vez uno entra a una oficina y sale inmediatamente, sino que debe
trasladarse de un lugar a otro dentro de la misma dependencia, alguien del personal se acercará y aplicará el mismo procedimiento, le ofrecerá el brazo o el hombro para que la persona ciega se tome para ir hasta otro lugar. Se evitará siempre en esas dependencias que haya obstáculos en el medio y las indicaciones se darán de manera precisa. Nunca se deberá decir tenés que ir para allá o andá hasta la otra mesa o vas a ser atendido por aquel hombre de traje gris o por la chica rubia, porque son datos que a una persona ciega no le significa absolutamente nada. Acá y allá no tienen sentido. En caso de no poder asistir a la persona ciega para trasladarse a otro lugar, puede recurrirse a ideas tales como tenés que caminar varios pasos hacia la derecha y ahí vas a tocar una mesa, o varios pasos hacia la izquierda o hacia adelante, pero siempre dar las nociones correctas: derecha, izquierda, adelante, arriba, abajo. En caso de tener que abordar un ascensor, es sumamente importante que se le indique a la persona ciega dónde está la botonera. En algunos casos la botonera aparece en braille. Hoy día muchos ascensores cuentan también con una voz que indica por qué pisos va circulando. De todas maneras, aunque los ascensores no deberían abrirse, las puertas no deberían abrirse sin estar el ascensor en el lugar, se han reportado accidentes. Por lo cual es sumamente importante que algunas de las personas empleadas acompañen y asistan a la persona ciega al momento de tener que trasladarse a algún otro piso. Una vez finalizados los trámites, es posible que la persona ciega o con disminución visual se retire y deba abordar un taxi, remis o simplemente algún auto de algún familiar que lo esté esperando. Al momento de abordar ese auto, quien lo acompaña, en este caso alguien de la oficina en la que fue atendida, procederá a hacer que la persona ciega coloque una mano en el picaportes de la puerta propiamente dicha del automóvil y la otra mano sobre el techo, a efectos de evitar cualquier tipo de accidente. Hemos por hoy dado algunas breves indicaciones a tener en cuenta en la atención al público. Una nota más. Recuerde que si la persona ciega o con disminución visual va acompañada de otra persona, un familiar, un hermano, una hermana, una esposa, un hijo, o simplemente un amigo o amiga, siempre debe dirigirse usted a la persona con discapacidad visual, nunca a su acompañante o asistente, porque quien va a hacer el trámite es la persona con discapacidad visual. El asistente está simplemente para darle una mano, pero la toma de decisión de lo que tenga que hacer o dejar de hacer recae sobre el sujeto, en este caso la persona con discapacidad visual. Si usted es empleado de un café o de un restaurante y hay alguna persona con discapacidad visual en una mesa sentada con otra persona sin discapacidad, cuando levante el pedido, diríjase a cada una de las personas. Es muy común que la persona con discapacidad sea omitida y se le pregunte a la persona sin discapacidad qué es lo que la persona con discapacidad desea. Este es uno de los temas a tener siempre en cuenta.
Cuando haya que atender a una persona con discapacidad visual o algún otro tipo de discapacidad, siempre diríjase a la persona, no a quien lo acompaña. Y por hoy nos despedimos hasta el próximo viernes, casi sábado. Un abrazo. Muchas gracias, Carlos Matos. Muy bien, Pablo, ¿cuál es el tema de hoy? ¿De qué nos vas a hablar? Vamos a hablar de ecología. Un poco tocamos, hoy también tocó Carlos Juncos algunos aspectos. Hablábamos la semana pasada sobre el tema de las energías renovables, cuyos componentes no son renovables. Hoy Carlos Junco profundizó sobre algunos aspectos por demás interesantes, pero también hay otras cuestiones que hay que analizar. Cuando se habla de ecología, ¿de qué se está hablando? Hubo, que fue, me parece que el encuentro más importante y más rico en concepto, que fue el de Río 92. Ya después los otros encuentros, la verdad que dejaron mucho que desear, donde aparecieron distintas tendencias con respecto a lo ambiental. Y hay una que se está imponiendo, especialmente impulsado por la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, de lo cual copiamos mucho, por no decir gran parte o el total de esa visión de la ecología. Una visión que la verdad tiene más que ver con la imposición de negocios, hasta incluso podríamos decir casi un planteo que no deja lugar a discusión, que se impone o pretende imponerse a manera de dictadura. Digamos, no hay una discusión horizontal ahí. Justamente las autoridades de la Unión Europea, que no votó nadie, son los que están imponiendo distintos planteos que a veces por ahí hasta raya en lo absurdo, pero tiene mucho que ver con negocios presentes y futuros que se quieren plantear y que muy poco tienen que ver con el tema de la ecología. Plantear energías verdes cuyos componentes no son renovables y llamarlos verdes, como por ejemplo lo que hablaba Carlos Junco sobre la minería, es también una parte, pero digamos, vamos al extremo. Hay distintas normas, que es emisión de gases, en el caso de la Unión Europea, donde, por ejemplo, se pone mucho hincapié en lo que es la generación de nitrógeno. Vamos primero, cuando hablamos de nitrógeno, ¿de qué estamos hablando? Yo siempre en estas cuestiones pido disculpas a las personas que cursaron estudios en la escuela industrial, porque lo que vamos es por una cuestión muy, muy básica, nada más como para entendernos. El nitrógeno es, por ejemplo, el segundo elemento más abundante en el cuerpo humano. Representa el 68% de la atmósfera. El oxígeno representa el 21%, como para que nos demos cuenta de lo masivo que es este elemento, que representa el número 7 en la tabla periódica.
Por supuesto, todo este tipo de producción tiende a generar contaminación en tal punto, en tal otro lado. Algo que representa el 68% de la atmósfera. ¿Puede ser llamado contaminante? En cierta forma sí. No contaminante en el sentido de que se inyecta algo artificial o sintético, sino porque rompería ese equilibrio de 68% de nitrógeno, 21% de oxígeno, porque, por supuesto, si el nitrógeno desplaza el oxígeno, no morimos. De la misma manera que si el oxígeno aumentara en su proporción, también no moriríamos. Hubo épocas en el planeta donde hubo altos porcentajes de oxígeno que fueron, que es lo que se conoce la era carbonífera, producto de los helechos que inundó el planeta de oxígeno a un punto que nosotros no podríamos vivir, y que, por ejemplo, cada relámpago producía una hecatombe mundial por la saturación de oxígeno de la atmósfera. Digamos, para que nosotros estemos acá se tienen que dar ciertos equilibrios. En eso estamos todos completamente de acuerdo. El tema son las reglas que se ponen para esos equilibrios. ¿Qué es lo que se busca con esos equilibrios? ¿Dar una solución o a partir de una problemática generar un negocio? Un poco el absurdo de esto de buscar negocios a partir de una problemática que es real, pero que termina favoreciendo al negocio, no al problema real, es, por ejemplo, lo que se está haciendo en Holanda. Ya desde el 2001 se creó un ministerio del nitrógeno. ¿Se entiende? Digo, cualquier comparación con cosas que vivimos acá son válidas porque más o menos refiere a estas cosas. ¿Qué es lo que ha ido este ministerio del nitrógeno? Por ejemplo, y ya se está produciendo en forma masiva, controlar, disminuir lo que es el sistema de producción primaria. Cuando hablamos de producción primaria estamos hablando de ganado, cultivos. El nitrógeno es como parte fundamental de la producción agrícola. Buscan disminuir lo que es la producción primaria, a tal punto que se paga por las granjas, se indemniza por esa granja para que dejen de funcionar, se le da un subsidio que está por encima de la evaluación de mercado de esas propiedades, en un 120%, pero con el compromiso de que no vayan a poner granjas en otro lado. Estamos hablando de granjas intensivas, es verdad. Tengamos en cuenta que Holanda es la segunda productora de productos primarios, de productos alimenticios. Cerdo, por ejemplo, es un fuerte competidor nuestro, y es segundo después de Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de una producción importante de alimentos. Y todo eso se cierra, los alimentos, para evitar la producción de nitrógeno. Bueno, hay una ministra, la ministra del nitrógeno,
Christine van der Wol, calculo que en holandés se debe pronunciar así, perteneciente al Partido Popular por la Libertad y la Democracia. Parece que hay problemas para sostener la democracia en Holanda, donde ha ido estableciendo distintas medidas para cumplir los requisitos de la Unión Europea en relación con la producción de nitrógeno en este caso. Y uno se pregunta, a ver, si vamos en esta línea de pensamiento, porque, a ver, las cosas que se están discutiendo en lo que son estas granjas, en lo que es la producción de nitrógeno, en lo que son las flatulencias del ganado. Estamos discutiendo los gases del ganado. Ahora, si vamos en esa línea de pensamiento, ¿los jets privados no producen gases de efecto invernadero? Hablemos, por ejemplo, de la industria del turismo. O alguien va a Italia o a España nadando. Van en aviones. Hay una cierta lógica que uno, y volviendo a África, ¿y por qué razón avanza China y Rusia sobre África? Porque van los europeos y se van a dar cuenta del concepto por la comparación. ¿Qué le dicen los europeos a los africanos? No usen carbón, porque produce CO2. Y entonces, ¿qué hacemos?, dicen los africanos. Y los europeos le responden, nosotros le vendemos los paneles para la energía solar. Es decir, no usen lo que tienen, nosotros le vendemos los paneles solares, que es energía verde, que tan verde no es, porque para eso saquearon a África por los recursos naturales, que después se lo venden, pero los africanos no pueden usar lo suyo. Y esto también tiene que ver, esta política de evitar el carbono, de atacar la producción primaria, tiene que ver mucho con este concepto. No produzcan comida. Nosotros le vamos a dar comida con origen no contaminante, que por lo común no existe, y dejen de producir comida. Entonces vas a tener una población que va a cortar su producción primaria y va a consumir los alimentos que alguna empresa va a hacer. ¿Tiene mucho de locura esto? No, hay una tarjeta de crédito internacional, no con mucha influencia en la Argentina, presente en la Argentina, no con mucha influencia, pero que está presentando un software a los bancos para detectar las huellas de carbono. ¿Qué significa esto? Todos los productos tienen un código. Y entonces, esa tarjeta te da la posibilidad de castigar a los consumidores, por ejemplo, de carne. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Bueno, nos estamos yendo. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Radio Graffiti, FM 87.9 con Casi Sábado, pero nos vamos a ir escuchando el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical interpretado por Luis Alberto Spinetta. Hasta el viernes.